Transmedia. Esteban Galán. Y ves el rostro del personaje con su chullo, el perfil, todo, pero solo es 1 o 2 días. Después, ese manejo tenían. O sea, el manejo de luz y sombra unido al sol en diferentes lugares. Quiero que veas una imagen y es un pequeño juego, a ver si adivinas a qué pertenece. Ah, traviesos. No me digan, sí, pues es cierto. Vamos a servir un poquito más de Está muy bien, gracias. mate que está Esteban, gracias. riquísimo. Bueno, Manuel, vamos a entrar en materia. ¿Qué lleva a alguien a colgarse de una cuerda, ¿vale? Para acercar a un científico, montar un andamio y poner en riesgo para acercarse a lo desconocido? ¿Cuál es el motor? Muy buenas, bienvenidos a Transmedia. Estamos en Perú y bueno, estamos con la profesora Lindsay Riley Carey. Buenos días. Buenas, estamos en el corazón de Cuzco. Cusco, Correcto. Cusco. Y estamos con el profesor Manuel Ollanta Aparicio Flores, que es arquitecto, es conservador, es coordinador en Perú del proyecto Ucupacha y, corríjame, presidente del Consejo Directivo Nacional de Cosmos en Perú. Del ICOMOS. Del ICOMOS. Lo tenía bien escrito, lo he leído mal. Sí, es que es así, es la emoción de estar juntos. Y estamos compartiendo, ¿qué hay en las tazas? Estamos un mate de muña, que es, digamos, una hierba muy tradicional en los Andes, igual que la coca, también de uso medicinal. Entonces, nos va a acompañar para estar muy felices. Sí. No- Y se nota cuando tomas algo, no te transforme el mente o No, porque tiene varias propiedades. Una de ellas, por ejemplo, es para la digestión. Otra también para la altura. Sí, La muña también ayuda para la Ayuda bastante para la altura. Sí. Y también para el sueño, para un buen sueño, su matecito muy bien. Y tiene otras propiedades, por ejemplo, es un conservante. Un buen conservante, por ejemplo, los antiguos peruanos, para mantener sus productos, usaban la muña en capas. Por ejemplo, las papas, para guardarlas, con muña. ¿Se puede cocinar también o solamente para infusiones? Pues ahora con la gastronomía se hacen varias experiencias, pero más lo conocemos con esta propuesta de un buen mate o medicinal. Y fuera del Perú no existe. Debe haber en Bolivia, en el eje andino debe haber, pero es más de esta zona, sí. Y tenemos una sorpresa, es una mazorca de maíz y bueno, pues si os quedáis hasta el final, pues revelaremos la historia que hay detrás de esta mazorca de maíz que preside la mesa y que no se nos olvide, estamos aquí gracias a la intermediación de un buen amigo, Salvador Guinot. Así es. Con Salvador Guinó nos conocimos hace 25 años. Parece que fue ayer, pero de eso vamos a hablar ahora. Yo lo conozco ya 8 años. Ya. Bueno, con Salvador decimos con tranquilidad, nuestra amistad es del siglo pasado todavía. Sí, y eso es cierto, sí. De cuando se fumaba en los bares. También, exacto. No, y esa vez fumamos bastante. Sí, él fumaba, yo también, pero hemos dejado de lo mejor. No todo va a peor, hay cosas que van a mejor. Sí. Bueno, nos encontramos en un hotel que no es solo un hotel, es también galería, es archivo, es lugar de encuentro. Y hoy también lo hemos convertido en un plató, le hemos desmontado aquí enseguida. Qué bueno. En 5 minutos y bueno, es el Moab Boutique Hotel de Cusco. Es un espacio que respira historia y arte en cada rincón y bueno, aquí el patrimonio no está en vitrina, sino que forma parte de la experiencia cotidiana de quienes lo habitan y lo visitan porque además está ubicado en un sitio privilegiado de Cusco. Estamos a
3 minutos andando de Estamos a 40 pasos de la Plaza Mayor. a 40 pasos de la Plaza Mayor además en la propia entrada, digamos, es una casona, es lo que se... Fue una casona antigua. Esta es una manzana de Pucamarca, una manzana inca. Y la casona original, bueno, primero hubo una edificación incaica, pero luego se superpuso, diríamos, el reparto de solares, la construcción colonial, etcétera. Pero en 1950 hubo un gran sismo y se demolió la estructura colonial. Entonces aquí se hizo edificios contemporáneos. Pero en medio de este entorno contemporáneo tenemos esto de Moab, que tiene una remembranza de elementos interesantes de nuestra arquitectura. Estamos compartiendo con el arquitecto y con el conservador y el coordinador del proyecto en Perú, del proyecto Ucupacha, Manuel Ollanta, desde el Moab Boutique Hotel de Cusco, un maravilloso mate de muña. Eso. Y bueno, pues estamos disfrutando muchísimo escuchándote y comenzamos a tejer, ¿no?, una suerte de cuerda invisible que nos está conectando el presente con la historia. Y bueno, tenemos que hablar también de cuerdas. Tenemos que hablar de vértigo, de patrimonio, que no está, por fortuna o no, ahora nos lo comentarán, no está muchas veces al alcance de la mano, sino que está suspendido entre el cielo y la tierra. Y de eso va el proyecto Ucupacha. Sí. A ver, el proyecto Ucupacha nace finales del siglo pasado, pero nace, o sea, es como muchas cosas de la vida que crecen sin una planificación preconcebida. O sea, un grupo de bomberos, Salvador Guinot y otros amigos, bueno, esa vez estaban con el otro, diríamos, compañero de inicio fue Estanislao Lengua. Los dos vienen con un plan de desarrollar una disciplina, la espeleología, aquí en Cusco. Pero pudo hacer prácticas. Pero yo no soy espeleólogo. Nos encontramos Y ellos son bomberos, con todo lo que yo... yo llevo mucho fuego. Entonces vamos a apagar ese fuego. Salva tiene energía. Salva tiene energía. Muy perseverante, muy planificador. El destino permitió que nos encontráramos a través de unos amigos Agustín Eva, unos misioneros que estaban aquí en Cusco, del camino neocatecumenal. También nosotros somos miembros de ello. Entonces, en sus intentos varios de concertar con nuestras instituciones, porque acá hay una burocracia impresionante, como muchos de nuestros En países. España también sabemos algo de eso. En España también. Planteaban, se firmaba algún convenio y quedaba ahí durmiendo. Se intentaba y con el tiempo fue direccionalizándose, orientándose al patrimonio. Fue una cosa interesantísima. Y se estaba poniendo la semilla, diríamos, por algo que es pionero. Diríamos, una disciplina que también es un deporte, la espeleología, al servicio del patrimonio. Impresionante entonces, y ahí entre conversaciones hablábamos de la trilogía andina. La trilogía andina tiene 3 elementos fundamentales: el Ucupacha, el Caipacha y el Hanakpacha, pero diferentes al concepto cristiano. El Ucupacha no es el infierno, es la madre tierra, es la riqueza que hay debajo de la tierra. El Caipacha es toda esta tierra. Y el Hanakpacha es pues el cielo que vemos, ¿no? Entonces, el Ucupacha, si entramos a las profundidades. De hecho, para subir arriba hay que bajar abajo. Exacto. Entonces, pusimos el nombre de Ucupacha y así nació. Planteamos y surgió con un convenio importante, un trípode, diríamos, la Universidad Jaume I de Castellón,
que apostó, grupo de espeleología GEON que estaba, el Instituto Nacional de Cultura, que dijo, sí, apoyamos, y así nació el proyecto Ucupachi. ¿Y es para buscar artefactos o es para ir en sitios donde nadie... Importante, porque el principio siempre queda... Le estás preguntando si es Indiana Jones o Jan No, Cousteau. es que para saber cuál es la... Es que es interesantísimo lo que pregunta, Lice, que el principio que tiene Ucupachi es servir. Y dice, nos ponemos a la orden de los investigadores. Hacemos llegar a los lugares donde ustedes tienen dificultades de acceso, facilitar accesos. Entonces hemos tenido convenios anuales, bianuales con ministerios, se ha trabajado en Machu Picchu, en Ollantaytambo, en varias zonas, hay informes anuales. A ver, antes, por ejemplo, lo concreto, en Machu Picchu, que ha sido un centro fundamental, antes para limpiar los muros, era muy dificultoso, armar andamios complicado, pero las técnicas de espeleología, el uso de cuerdas, en los primeros años hasta se donó equipo y todo eso, se han formado brigadas acá en el Ministerio de Cultura, o sea, había una cooperación técnica y hay, diríamos, grupos dispuestos a hacer mantenimiento, conservación, investigación Qué interesante. durante 25 años, eso sí, sí. Pues yo te voy a ceder un momento mi teléfono móvil porque quiero que veas una imagen y es un pequeño juego, a ver si adivinas a qué pertenece. A ver, te voy a dar una pista. ¿Nos lo puedes describir? Y ¿La reconoces? me parece que es Lampa. Es Lampa, efectivamente. ¿Y qué es Lampa? Lampa es una ciudad, ¿Lo voy a es enseñar a la cámara? una de las ciudades más bellas que tiene el altiplano y que está a media hora de Juliaca y a una hora de Puno. Juliaca no es bonito. Juliaca lamentablemente perdió su esencia. Lo más bello, o sea, el contraste de Juliaca, lo bello es Lampa. Ah, Lampa es una ciudad, o sea, ¿por qué la ciudad rosada? Ciudad Rosa. Porque en los pigmentos de la tierra, de las casitas, es más, tenía muchas tierras en techos en adobe. Debería ser un lugar reconocido, inclusive inscrito como patrimonio de la humanidad. Vea lo que hemos encontrado, Lince. ¿Qué es esto? Ah, traviesos. No me digan, sí, pues es cierto. Es un documento, ¿no? Expedido por la municipalidad de... donde se le reconoce a un tal Moaz, Manuel Ollanta Aparicio Flores, Sí, sí, sí. Sí, sí. porque eres un referente en la preservación. Tengo apuntado aquí una frase tuya, demuele y conservamos. Es decir, es un referente en la preservación del patrimonio aquí en Perú, porque se están haciendo, como también se han hecho en España, algunas atrocidades y bueno, pues tú te levantas y las denuncias desde tu autoridad y eso la verdad es que entiendo que generará sinsabores muchos, pero también cuando llegan a algún reconocimiento de este tipo, pues debe ser una satisfacción. Muchas gracias. Sí, Lampa, que tenemos parte que nuestro corazón está en Lampa. Hicimos una propuesta de un plan estratégico hace varias décadas. Nos invitaron de nuevo y nos regalaron el ser hijos ilustres de Lampa y que tiene todo un legado histórico y merece la atención. ¿y vas muchas veces a Lampa? No, no. Estuve el año pasado, después de un tiempo, sí, sí, sí. O sea, no, soy un hijo ingrato, diríamos.
Vamos a servir un poquito más de Está muy bien, gracias. mate que está Esteban, gracias. riquísimo. Bueno, Manuel, vamos a entrar en materia. ¿Qué lleva a alguien a colgarse de una cuerda, ¿vale? Para acercar a un científico, montar un andamio y poner en riesgo, obviamente, porque siempre hay un riesgo, aunque en Ucupacha una de las cuestiones primordiales es la seguridad, para acercarse a lo desconocido? ¿Cuál es el motor? Importante. Yo creo que dentro hay una pasión que se tiene y un amor escondido, creciente hacia estas tierras. Porque cada expedición que se han tenido era un redescubrir, ir superando cosas y la satisfacción de limpiar o encontrar un camino inca, un puente, un vestigio. Cada año se dice, a ver, no, porque con anticipación se decía, vamos a trabajar, este es el plan del siguiente año, hay capacitación para jóvenes. Yo creo que esos son esos dos elementos, la pasión y el amor, y complementaría un tercero más, el servicio, Hay un compromiso ético. lógicamente, porque el compromiso ético está primero por velar por la seguridad, pero también en el sentido patrimonial, porque se pone al servicio de un arqueólogo o de un biólogo u otro investigador para ayudarle. O sea, nosotros no entramos como arqueólogos, porque no somos arqueólogos, pero entramos al servicio de él. Es así. Es un poco como, me recuerda un poco como, no se llama, ¿cómo se llama? Harry Bingham, no, el que El primer arqueólogo, bueno, el primero, el que se le reconoce como el primer en 1912, cuando, digamos, descubrió, ha descubierto, ha dado a conocer, no ha descubierto, ha dado a conocer. Hiram Bingham. sí, que ha venido y ha hecho lo que que ha podido, pero no tenía las normas para descubrir las cosas en una muy buena em, es, situación. Es que ha Sí, bueno. sacado las cosas un poco. Sí, es cierto. No hubo una trazabilidad, Sí, digamos, no, no no. se pudo, digamos, garantizar una trazabilidad en las excavaciones que realizó al principio, porque obviamente había una cierta carencia de medios. No solo eso, sino que si nos ponemos en las limitas, a ver, en ese tiempo, Sí. 1911, estamos No, hablando. 12. 1911, Sí, se publica en el 12, el número de National Geographic es el 12. pero en el 11, imagínate un Hiram Bingham, pero que es motivado, que hay algo que hay que hablar, que muy pocos conocen. ¿Cómo viene acá Hiram Bingham? Hiram Bingham viene a partir de una motivación de un norteamericano, de un amor cusqueño impresionante, Alberto Yeseke. Alberto Yeseke es uno de los rectores, el rector más joven de la historia de la Universidad de San Antonio del Cusco. ¿Qué pasa? 1909 ocurre una huelga universitaria y los universitarios dicen, no queremos continuar de esta forma, ¿no? Entonces, se llegó a un momento crítico, caótico. Mi padre ha escrito sobre esos, se llama La generación La Sierra. Entonces, ¿qué ocurre? Crisis, y el presidente entonces dice, convoca a un joven de Pensilvania y lo trae al Perú, al Cusco, Alberto Yeseke. Muy inteligente, pero a tal detalle de su inteligencia, dice, voy, pero yo trato directamente con el presidente, no con intermediarios. Estamos hablando del presidente de la República. Sí, con el presidente de la República. Entonces, viene Alberto Yeseke, entra como rector de la universidad y comienza a hacer todo, se suma y genera,
o sea, contribuye y con muchos cusqueños forman lo que años después se reconocerá como la generación La Sierra, una propuesta indigenista, una propuesta donde están investigadores como José Gabriel Cosio, donde está joven Luis Valcárcel y otros, y después su inspiración de estos de pintores, de músicos y todo, es impresionante. Alberto Yese, que por ejemplo dice, los investigadores que vayan y expongan en las ciudades y hasta hagan su exposición en quechua. Se hace uno de los censos. El censo más importante se hace con Alberto Yese. Plantea, por ejemplo, una vía panamericana que puede atravesar toda Latinoamérica, irse hasta los Estados Unidos. Así, hombre, Se adelantó un siglo, porque ahora es en lo que está trabajando, como sabes, la universidad, en el acceso abierto, en la divulgación, en el impacto. un hombre pionero. Es más, es bueno hablar de esto. Sí, tenemos ¿Por qué? Porque, mira, ¿qué ocurre? tenemos para que los que nos están escuchando 2 cuadros detrás. ¿Nos los puedes dibujar con palabras, Manuel? Sí, miren, este está la Merced y en el detalle, a un costado inferior izquierdo, está el tranvía. Sí, sabía. Ese es un tranvía del Cusco. Había 4 tranvías del Cusco, atracción de sangre se llama así, jalado por mulas. Y Alberto Yese, allá están las mulas, sí. Esa es la calle donde está la casa Garcilaso, la calle Laderos, y se llama el ferrocarril urbano del Cusco, así se llama. Recuerda un poco, perdona, al tranvía que podemos ver en el barrio de la Alfama, en Lisboa. Es un tranvía muy particular. Sí. El tranvía, ese tranvía motivó también a Alberto Yese, que como vino de Pensilvania. Esta es una fábrica de Pensilvania la que estos tranvías, y entonces a un señor cusqueño que era un hacendado, Antonio Velasco, y le dice: "¿Y por qué no eres pionero en el transporte? Porque antes eran las diligencias y hacemos el primer transporte público", diríamos, o sea, en rieles, ¿no? En los rieles. Y lo motiva, él compra 4. Entonces, nos hemos pasado en este desorden y también invita a Jairam Minga. Hay unas cartas interesantes donde lo motiva, viene y luego es amigo de personajes de Cusco, Jairam Minga. Desorden para nada. Acaba de dar sentido a algo que parecía excepcional y extraordinario. Y bueno, pues volvemos a la dualidad, ¿no? Es el desarrollo. Volvemos a la dualidad de una situación de caos, de huelga, de paralización. Se busca una solución. Viene alguien con una mirada externa y le da la vuelta a todo. Sí, y se sintoniza con cusqueños y hace todo un revuelo valiosísimo que es una valla muy alta para nosotros, porque en este siglo, con tanta tecnología y todo, no podemos tener la generación 21. Ya veremos qué pasa. Sigamos con la ética. Ya hemos hablado antes del Demuele y con Servamos. Y háblanos un poco de Urubamba. ¿Dónde está Urubamba y qué problema estamos encontrando ahí con él? Ya, Esa, digamos. Urubamba, diríamos, es una provincia que es parte del Valle Sagrado. O sea, para nosotros, para los incas, para diferentes generaciones que hemos heredado, denominado el Valle Sagrado, es nuestro paisaje cultural. Que Vuestro ADN, prácticamente. exacto, aceleradamente en las últimas décadas se ha ido destruyendo. O sea, porque en el Valle Sagrado, alrededor de este río, del Vilcamayo o Vilcanota, se han asentado Pisac, Ollantaytambo, llega Machu Picchu y todos. Territorio que ellos muy bien lo administraron, dijeron: aquí en las zonas bajas son de cultivo, mis ocupaciones
vivenciales son las partes más altas. ¿Por qué más altas? Porque desde ahí podía administrar el territorio. Pero luego hay sitios, hay urbes bien establecidas por siglos como Pisa, Urubamba y otras ciudades. Ocurre con la explosión, diríamos, el crecimiento demográfico, la presión, estamos perdiendo el territorio natural. El Valle Sagrado Pero con construcciones de casas o con... se está poniendo en riesgo, ¿cierto?, con construcciones. Tu último plan de desarrollo urbano ha sido muy, muy cuestionado y está por estos días o ya aprobándose, donde hay una conciencia ciudadana en que no, porque si se han hecho en la ciudad, en una urbe donde el promedio era de 2 y 3 pisos, y donde hay una escala volumétrica donde predomina el templo, luego hay una competencia una cuadra más abajo de un edificio 7, 8 pisos, ya pierde la esencia. La armonía incluso, la armonía. Todo eso está en riesgo y entonces el plan está queriendo densificar más y lo que antes era poblado, naturaleza, ahora se convierte en un continuo urbano. Y la gente no se está dando cuenta, otro grupo está defendiéndola. Entonces hay un peligro ahorita en el Valle Sagrado. Y sumado a lo del próximo aeropuerto de Chinchero, del cual en su momento hay un grupo de personas que muchos hemos estado en oposición a este aeropuerto porque altera el paisaje cultural, técnicamente no recomendado, altera inclusive la hidrología de la zona, tiene muchos componentes negativos, pero se ha impuesto y se está construyendo. Y perdona, y hasta los vuelos y el giro que tiene restricciones técnicas van a quitarle el encanto y la paz del continuo volar sobre eso. Todas esas cosas no se han sopesado. Entonces, nos falta conversar, nos falta, diríamos, unir voluntades para decir, preservemos este espacio. Es patrimonio de la humanidad. Bueno, no está registrado como tal, como patrimonio de la humanidad. El valle está como patrimonio de la nación. Patrimonio de la humanidad podrían reconocerse algunas zonas. Tal vez algunas gestiones como paisaje cultural podría ser, pero tiene todos los componentes para valorarlo, conservarlo y que tiene un riesgo mayor. Igual había que hacerle un llamado a la UNESCO para que ayudara en esto. Sí, de alguna manera ahora la institución que yo represento, que es el ICOMOS Perú, eh, ha presentado su voz. También hay un grupo de ciudadanos buenísimos que se llama un observatorio de Urubamba que están trabajando por la tutela. Lo que me preocupa y nos preocupa es que la municipalidad o los colegas que trabajan en ello deberían aprovechar ese componente y no más bien ponerlos al frente, en la otra orilla, sino vengan, piensas diferente, pongámonos a trabajar juntos y orientemos hacia un solo norte. Ese es el problema. Te he cortado, ibas a decir algo. Sí, es que estoy pensando en lo que hemos hablado al principio de la entrevista de los terremotos. ¿Hay algo de eso también en en esta zona? Menos, sí algunas tienen unas zonas porque ya comienzan a ocuparse las laderas. Esas laderas, la mayoría son ocupaciones informales, Invasiones le llamáis, ¿no? pero también hay negociaciones ahí. Pero lo malo es que, como el caso que ha ocurrido en el Cusco, se han ocupado las laderas y el alcalde de turno ha terminado de darle el visto bueno para ganar votos. Pero en el fondo se ha ido perdiendo el entorno. Y también hay una crisis de legitimidad
y crisis de eficacia, que significa que tanto las instituciones han perdido esa credibilidad, no son como el municipio o el hoy Ministerio de Cultura, no son instituciones amigables. O sea, deberían ser próximos al ciudadano. ¿Qué tienes? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te oriento? No. Son un rol restrictivo. Entonces mejor no voy por el otro lado. Y eso se va extendiendo, lamentablemente. Sí. Estamos en Cuzco, es un lugar, Cusco, es un lugar que no hay que, bueno, siempre, nunca viene mal promocionar, pero al que muchas personas en Europa quieren venir. Y estamos en el Moab Boutique Hotel. ¿Por qué venir a este hotel? ¿Por qué venir a este espacio? ¿Nos lo puedes dibujar un poco? ¿Cuál es el origen del proyecto? Bueno, tiene una génesis que era nuestra casa y con Lilita y yo, nuestro nido de amor, Productivo. productivo, sí, 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 sí. Y fue que el Señor nos regaló cuatro lindos hijos. Salió un buen acrónimo. Sí. Y acá vivíamos, pero los hijos salieron. Y entonces, Por suerte, debo decirte. Imagínate la alternativa. sí, sí. Entonces dijimos, ¿y qué hacemos acá? Había una cancha de fútbol al fondo, no de básquet, porque uno de nuestros hijos le gusta el deporte. Entonces dijimos, algo haremos y, y fuimos así secuencialmente y el resultado de diferentes etapas fue Moab Cusco Boutique Hotel. Tenemos 15 habitaciones con un pequeño jardín, ¿sí? Tiene algunos elementos, por ejemplo, se tardó 3 años en los estudios arqueológicos y tenemos una piedra hermosísima acá, porque esta es la zona del Pucamarca y Está inserto dentro de lo que es una antigua casona, que son casas muy grandes con un patio interior, y el hotel ocupa hoy una parte de esa casona, y tiene una particularidad porque normalmente en Europa es extraño encontrar en el centro de las ciudades, porque dentro es casi un oasis, es muy tranquilo, Sí, son tranquilo. muros muy anchos, y sin embargo estamos caminando, lo has dicho antes, a 40 metros, 40 pasos Eso. de la plaza mayor de Cusco, que es uno de los lugares más bellos. Sí, es increíble. una de las cosas que a mí me ha fascinado, tuve la suerte de trabajar en la restauración de la Catedral del Cusco y aprendí mucho de esas tecnologías constructivas. Y una de mis pasiones son las bóvedas. Y dije, ¿por qué no voy a hacer en mi casa unas bóvedas? ¿Qué son bóvedas? Estas son las bóvedas, sí. Entonces construimos las bóvedas que tenemos allá en la escalera, que también la llaman la escalera catalana, y todo son tecnologías que se van perdiendo, pero es el aporte, el esfuerzo de culturas y que pervive. Es el hotel de un arquitecto. Bueno, sí. Y te sientes en tu casa, entonces Exacto, es exacto. increíble. Sí, te sientes en tu casa, sí. Bueno, pues estamos terminando esta maravillosa conversación, este mate de muña que estamos compartiendo, y yo creo que toca hablar de futuro, ¿no? Vamos a hablar un poquito de futuro. El patrimonio que hoy defendemos es en realidad el legado que estamos dejando a quienes vienen detrás. Entonces estamos hablando de futuro. Vamos a pensar en unos estudiantes que pueden estar ahora en la Universidad de Cusco, en Valencia, o que pueden estar en ¿En Glasgow? Glasgow, ¿por qué no? En la Glasgow Caledonian University, Claro. donde trabaja Lindsay Drelly-Carey, y que quieren dedicarse a la conservación, también a la conversación, pero a la conservación. ¿Qué lecciones de vida le podrías dar? ¿Qué le podrías decir a alguien que quiera dedicarse dentro de la arquitectura o de la historia, ¿verdad? Que quiera dedicarse a conservar el patrimonio, que tenga ahora 20, 22 años? Importante. Yo creo que diríamos, frente a esta vorágine de tecnología, de la inteligencia artificial, sin desconocer los valores propios intrínsecos que tiene, yo
pondría una palabra muy bonita que nos dejó Antonio Gaudí, que es volver al origen. Hay que volver ¿Y qué es volver al origen? Volver a la naturaleza. Entonces, siempre el estar con la naturaleza en ese contacto nos ayudará a repensar, a replantear en cualquiera de nuestras actividades. Eso escuchándote estaba viendo eso es el ucupacha, porque es volver al origen, es volver a la raíz, y la raíz es lo que está dentro de la tierra, que es lo que hace crecer. Es decir, estamos en el ucupacha, la parte de debajo, que al final es lo radical. Lo radical es volver al origen, es lo más radical, lo más rompedor que se puede hacer, en el sentido de volver a la raíz. Sí, exacto. Es cierto, porque mira, si tú luego observas, nosotros somos un microcosmos. Todo el mundo está sintetizado en nosotros. Y abre los ojos y allá está el macrocosmos. Y volver a lo nuestro, unido a estos contextos naturales, yo creo que el prestar atención en conservarlos y luego unido a la propia cultura, a las huellas patrimoniales que se tienen, nos darán la satisfacción. Una de esas huellas que nos intriga es el quipu. Los quipus tienen que, en principio, bueno, ya se sabe que servían para contar, servían para registrar, tienen, digamos, algunas equivalencias con el sistema decimal, pero hay quien quiere verles también un componente narrativo, y por qué no, si en las construcciones, en los rituales, siempre tenían diferentes componentes, el religioso, el astronómico también, el geográfico, el arquitectónico, ¿por qué no también en los quipus puede haber eso? Mira, lo que hay que entender, bien que citas también, son medios de comunicación que todavía está en estudio. Hay muchos planteamientos que, muy bien dices, que inclusive eran de matemáticos, de censos, de mensajes y todo eso. Yo creo que todavía estamos en un proceso de donde lo profundo todavía no se ha dado. Imaginémonos nomás ustedes, los tres, hace solamente 20 años, 30 años, no teníamos este aparatito. No había móviles. Era imposible nosotros pensar en ese sistema de comunicación. Yo creo que la investigación, las tecnologías nos ayudarán a un mayor entendimiento y saldrán muchas cosas a la luz. Estamos hablando del quipu, lo puedes intentar dibujar con palabras. Estamos hablando de un cordón principal que sujeta otra serie de cordones, donde se combinan colores. Además, van siempre, es un cordón que va atado, que luego siempre caen digamos, lleva dos cuerdas que caen, y luego llevan una serie de nudos y se van combinando de diferente Pues manera. eso a mí me recuerda un poco un collar. Un collar, sí. Mira, los quipus no solamente son esas cuerdas, son colores, son formas de nudos, tienen todo un mensaje por revelar. Y que se leen en vertical normalmente, pero ¿por qué no se podrían leer también en horizontal? Claro, sí, exacto. Justo la interpretación de muchos cerámicos de la cultura chavín se ven desde la parte superior y como en un 3D. Incluso, ¿por qué no el mensaje esté detrás de la proyección? Digamos que el mensaje no está en el quipu, sino como sucede, como ya se ha investigado, por ejemplo, en Atapuerca y en otras cuevas, que realmente las pinturas toman sentido cuando se enciende una hoguera y se proyectan sombras. Y realmente las pinturas son el decorado. ¿Por qué no podría ser un quipu también algo que estuviera diseñado para ser puesto en un momento del día y que fuera la propia sombra la que genere la información, aparte de la que contenga el propio equipo? Lo que dices es cierto, porque ese manejo de luz y sombra han tenido las culturas prehispánicas. Y hay unos manejos impresionantes detallados en la piedra, donde de pronto ves un rostro en cierta época. Solo con la proyección
Una vez al año, por ejemplo, una amiga, Heidi Sobel, estuvo trabajando por Mamá Simona y ella durante años y años ha ido observando que uno de los solsticios y ves el rostro del personaje con su chullo, el perfil, todo, pero solo es 1 o 2 días. Después, ese manejo tenían, o sea, el manejo de luz y sombra unido al sol en diferentes lugares. ¿Dónde se han encontrado los quipus? Quipus. 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 Es porque se ha conservado muy bien, porque los ejemplos que hemos visto son muy limpios y Normalmente eso está ligado a fardos funerarios, normalmente a contextos funerarios, así. Y ha habido muchos de esos, bueno, de hallazgos de ese tipo, ¿sí? Que por eso se han conservado sí, muy bien. muy bien. Nos han dicho que hay muchos ejemplos en Norteamérica, en los Estados Unidos, que los principales ejemplos son ahí, ¿es verdad? Debe ser, es que solían a veces hacer venir un visitante ilustre. Bienvenido, llévate este equipo. De recuerdo. Cosas así había. Se han regalado mucho en nuestro patrimonio. En muchos países ha ocurrido eso. Debe ser eso. No nos hemos olvidado de la mazorca, estamos esperando, pero antes tenemos que hablar para terminar, de la INI, de la reciprocidad. La INI es dar y recibir. ¿Cuál es para ti el mayor AINI pendiente que tenemos hoy con el territorio y con la memoria de los Andes? A ver, yo creo que hay que tener, hay algo fundamental que es la documentación. O sea, el poder registrar en diferentes formas toda esta herencia cultural. En un podcast, por ejemplo. También esa es una forma, o también, por ejemplo, como se hacen otros medios, las voces, los documentos, las investigaciones, las revistas, la música, eso debe de cada vez aumentar en su conservación para transmitir a las siguientes generaciones. Yo creo que ese es un elemento fundamental de reciprocidad, sí. Cucupacha, por ejemplo, ha llegado a National Geographic, su proyecto. Qué bueno, sí, sí. Hay unas fotos muy bonitas del encuentro de Jordi fue con el oso de anteojos. Sí, son vivencias. Yo creo que, por ejemplo, para un futuro también hay que plantearse a partir de esa reciprocidad y el encuentro a la naturaleza. Ucupacha se planteará los próximos siguientes años, porque ya Salvador de acá a unos años será complicado en subirse a una cuerda. No, pues en unos 10 años. Bueno, pero entonces será importante, y en eso hemos ido hablando con todo el equipo de Ucupacha, de establecer equipos jóvenes, equipos que puedan tener esa pasión y continuar, porque hay mucho por hacer respecto al proyecto. Yo tengo una pregunta con respecto a la INI, que antes de venir a hacer la entrevista hemos ido al Museo de Machu Picchu. Ya. Y ahí, porque el AINI es todo con respecto a la reciprocidad, que te da una cosa ahora y tú me las devuelves más tarde. Y he visto ahí una explicación del AINI que me ha sorprendido un poco porque no lo he visto antes, que de hecho, por ejemplo, los incas o las personas indígenas, que en lugar de dar las cosas así, de reciprocidad, es, por ejemplo, si yo voy un año al ejército o si voy a hacer La sembra o... las rutas o bueno, así, sí. es para pagar los impuestos al Estado.
Sí, es con una No es reciprocidad, es que debo pagar algo, entonces voy a hacer esto durante 6 meses o no sé qué. Y es muy diferente Del concepto del original. concepto original. Sí. A ver, estos elementos fundamentales éticos de convivencia, como la Minca, el Aini y otros, que han hecho que estas sociedades del antiguo Perú pervivan. ¿Por qué eso pervive hasta ahora? Porque si tú construyes tu casa en adobe o vas a hacer tu techado, el techado es toda una fiesta. Es una fiesta donde, voy a techar, le va a tocar a Juan techar. Y todos los vecinos van y le ayudan. Y es la fiesta de techar. Y luego se come y se bebe. Sí, Exacto. la chicha. No solo la chicha, el comer, y luego ahí vamos a hablar de la suerte de estos materiales. Y es así. Entonces, quiero acá rápidamente mencionar, hay un templo muy bonito, el templo Marcapata, que es uno de los pocos templos, diríamos, del Perú, tal vez de Latinoamérica, que tiene techo de paja. Es como el Andahuaylillas que han visitado ayer, tiene esa decoración. Imagínense un Andahuaylillas con pintura mural y con techo de paja. Pero ¿cómo pervive el techo de paja? Cada 4 años hay una fiesta, que es el repaje. Vienen las comunidades campesinas, se reparten por surcos el techo y es una semana de trabajo. Se bajan la paja antigua y la renuevan, y con las tecnologías desde los incas van tejiendo los techos y todo eso. Que sería un poco lo que hacen los suros, pero por debajo. Los suros tienen que volver a poner paja, nos dijeron cada 3, 4 meses, debajo de esas islas flotantes que han construido en el lago Titicaca, y lo hacen también en comunidad. En comunidad. Pero lo hacen por debajo, lo interna, sí, lo hacen internamente, y lo que estás describiendo es una parte. la parte de arriba, sí. Entonces, formas de convivencia, de trabajo comunitario y luego de correspondencia, eso es el AIN. Eso es el AIN. ¿Sí? Es una obligación, pero es una fiesta. Sí. Es un disfrute del trabajo. Es un disfrute del trabajo. Yo he visto en las experiencias ahí que en la mayoría de los casos que no es una obligación de ir en otro, sino vamos a ir, porque él me ayudó. Entonces, ese lado humano es el corresponder. Entonces, y ese corresponder, el hilo conductor, tiene un sentido fraterno, ¿sí? Y no es un cumplimiento, no viene, ya fuiste, no. Yo quiero corresponder porque me ayudaste. Es un corresponder con la sonrisa que estás dibujando ahora mismo. Pero que sí. Qué bueno. Vamos a la sorpresa, al secreto. Tenemos una mazorca. Detrás de ti tenemos además una suerte de bodegón de mazorcas de diferentes colores, de maíz, y como todo en la cultura inca y pre-inca, guarda un secreto detrás que ahora sí. Bueno, les comentaré, ahorita estoy haciendo un estudio con la Universidad de Alicante. Estoy haciendo mi tesis doctoral que se llama sobre arquitectura y naturaleza en el antiguo Perú. Y uno de los componentes que tengo ahí es el trabajo. Hablo mucho de la sensibilidad, de la relación con el cosmos. Son varios, pero como teníamos cerca, uno de los elementos es el maíz. ¿Por qué el maíz? Porque el antiguo peruano, en reciprocidad al maíz, dijo: voy a perdurar el regalo en mis construcciones. ¿Qué significa eso?
Ha habido ciclos en los cuales, como el fenómeno del niño, ciclos en los cuales no han tenido alimentos. Y eso ahora se estudia por qué en Carale los 1800 antes de Cristo y otro anterior están registrados así fenómenos de sequía para el territorio peruano. Entonces, el alimento andino, uno de los alimentos que les salvó la vida, diríamos, fue el maíz. Porque el maíz no es solo es alimento, también es la bebida y también tiene un simbolismo religioso. Entonces dijeron, vamos a perdurar esto. Y cuando vean y comparen con las mazorcas de maíz, comparen con las construcciones, van a encontrar una similitud con los muros incas. Sí, porque tienen incluso, ¿sabes? ¿Sabes lo que hemos comentado incluso en los altares que construyen? Si vemos la mazorca ondula un poquito. Tiene como las olas del mar, una cierta vibración interna, y eso quiero verlo en algunas construcciones, algunas iglesias. Eso. Entonces, mira. Que no se ve en España, no se ven. Sí, entonces, mira, estas personas desarrollaron esa sensibilidad, esa reciprocidad, y entonces plasmaron sus muros. Primero los muros no eran rectos, no eran verticales, eran inclinados. La forma de las piezas líticas tiene esa forma del maíz. La ligazón entre grano y grano no tiene un mortero como en las otras tecnologías, es el grano con el otro ano. El grano unido con el otro grano y es una tensión superficial. La ligazón del núcleo también, porque se ligan al núcleo que es la mazorca o la coronta que otros llaman. Y hay variedades de maíces que son variedades de muros de los más bonitos que podemos tener. Y se parece al apu, sí. También tiene una cierta similitud a un apu. Exacto, El apu es la montaña, el nombre, digamos, el apu aquí en Perú es sagrado. La montaña es sagrada. La montaña, sí, porque también es el poder de las puntas, los centros más importantes. Entonces, era su alimento que les permitió sobrevivir, y la chicha, el gran dominio de la chicha, que inclusive la chicha tiene nutrientes que podían conservarse con... Estamos en la entrevista, pregunta si quieres, estamos en el hotel, entonces, so you want to make a question? Yes. What do you want to know? Sorry. Yeah. Okay. Could you speak a little more? That's 2 minutes, we're finishing, sorry. 2 minutes. My daughter. Yeah. Just Yeah, 2 minutes, excuse me. 2 minutes, sorry, 2 minutes. 2 minutes. We're literally fishing. Sorry. Pues como ven, estamos en un hotel, estamos en directo y bueno, pues evidentemente hemos mostrado pasión en el relato y eso ha llegado al... vamos, no, simplemente lo que comentaba. Hoy se entraron hablando, bueno, no importa. La forma del apu, la ondulación que vemos en la iglesia y también coronan muchas de las estructuras, sobre todo en las partes superiores de los templos. Sí, hay varias interpretaciones. Entonces, esta tecnología, porque son las que estamos, porque ese es un capítulo, pero tiene otras semejanzas más que en otro momento, pero mostraremos. Pero ese es el trabajo que estamos haciendo ahí, del mensaje, del desarrollo de estas culturas que por su sensibilidad, su capacidad de observación, de reciprocidad y todo eso, les permitió llegar a esa propuesta. Hemos terminado. ¿Quién ha sido para ti tu maestro? Alguien que tengas como referente. Ay, maestro. Impresionante es eso, ¿verdad? Con mayúscula. Maestro, en mi formación he tenido el arquitecto Oscar Ladón de Guevara y mi padre, que es historiador, Manuel Jesús Aparicio Vega. Y mi madre en la parte afectiva, eso es importante.
el saber querer a las cosas. ¿Sí? Un libro. Un libro. Diríamos el Principito. Es una así, Se me pone la piel de gallina porque precisamente, cuéntalo, Lindsay, no es que el Principito, es que lo hemos visto en muchas librerías en Perú, es parece que es en todas partes. ¿sabes Perú, que el libro. sale súper icono Los Andes? ¿Conoces ese dato que el autor conoció los Andes, trabajó 2 años, del 31 al 33, el Principito se escribe en el 42, hablo de memoria, 10 años antes él trabajó en Argentina como aviador y recorrió los Andes y se sabe que tuvo contacto con la cultura andina. Antes de escribir el Principito. ¿Conocías? No sabía ese dato. Es que se me ha puesto la piel de gallina. Y hemos encontrado Hemos entrevistado esta semana al traductor en quechua del Principito. no, en Aymara, Aymara, perdón. del Principito. Qué bonito. Sí. Qué bonito. Es un fil, que se dice. Un hilo. Un Un hilo invisible como las cuerdas del proyecto Ucupacha que nos van a seguir protegiendo en este camino. Que puede ser el Capañán, aquí en los Andes, o que puede ser el de Santiago en España, y esos caminos invisibles o tangibles que vamos a seguir recorriendo. Arquitecto Manuel Ollanta, desde el Muaf Boutique Hotel de Cusco, ha sido un placer. Yo sinceramente les agradezco porque hay cosas que en la vida se llaman momentos eternos. Y yo creo que este momento se convierte eterno con Esteban, con Lindsay, el compartir. Hemos hablado de nuestro creacer, de nuestros sentires, de nuestras pasiones y compartimos con los amigos. Muchas gracias a ustedes, más bien, yo les agradezco. Muchas gracias. Gracias. Oh, un abrazo. Eso. Gracias a ti. Gracias a ti. Qué bonito, por favor. Transmedia. Esteban Galán.